Muchas gracias, estamos de vuelta aquí en diálogo con el Colegio de Contadores, generando valor con el doctor David Misael Fuerte Garfias en estos temas tan interesantes de las reglas de miscelánea. Amigo, hay otra regla por ahí muy interesante que tiene que ver con comprobantes fiscales digitales y es la regla 2.5.24, que la regla establece que si tú como contribuyente no estás de acuerdo con la actualización que el SAT lleve a cabo con motivo de la información que recaba de los FDIs que emites, pues que puedes presentar un caso de aclaración. Hay que ponerle mucho cuidado a lo que nosotros estamos timbrando en nuestros FDIs, porque nos pueden cambiar nuestro régimen fiscal. Sí, claro. Y eso se convierte en una situación muy riesgosa. Muy riesgosa porque eh, simplemente yo facturo alguna cosa que no está dentro de mi actividad o de mi objeto social y la autoridad tiene la facultad, según una reforma al artículo 27, que es vigente este año, según esta reforma la autoridad puede modificarnos inclusive el régimen fiscal de acuerdo a esa facturación que nosotros hayamos hecho. Entonces aquí la recomendación sería que establezcamos alguna periodicidad para estar revisando, nuestro régimen fiscal, entrar a la base de datos del SAT. Otro ejemplo que también comentábamos ahora con estos temas de las retenciones. ¿Qué pasa si yo estoy reteniéndole, yo como persona moral, que me están prestando servicios una persona física profesionista, le debo de retener el 10%? Si está en el régimen de actividades empresariales y profesionales, o el 1.25 si está en ese famoso régimen de reciclo. ¿Qué pasa si a esta persona lo sacan del reciclo? Y entonces yo ya de pronto me pueden decir la autoridad, oye, no le retuviste el 10%, sino nada más el 1.25 Sí. y ya me encuentro en una situación de riesgo. Entonces, sí hay muchos casos donde la autoridad puede inclusive modificarnos el régimen fiscal. Debemos estar atentos y esta regla va a cobrar una importancia Sí. eh, Hay que poner mucho mayor. cuidado porque, como dices tú, donde te cambien de régimen y no te das cuenta, y sobre todo también meterle pues un orden, ¿no? Porque se nos hace luego sencillo, pues factúrale esto, o factúrale el otro, factúrale aquello. Y bueno, ahí podemos, ya si queremos ponernos exigentes, pues hasta un tema de simulación puede haber por ahí, ¿no? Claro. A la hora de emitir los comprobantes. Hay otra regla también ahí en las de Código Fiscal que otorga esta facilidad para que aquellos FDIs de nóminas que se hubiesen emitido en 2021 y que contengan errores u omisiones, pues puedan ser corregidos y dar como plazo hasta el 28 de febrero del año 2022. Pero amigo, ahí se refiere a FDIs que emitiste, no a que puedas timbrar nómina del 2021 en el 2022, ¿no? Claro, o sea, no es una autorización a decir todo lo que te faltó de nómina en este momento. Tienes chance, Tiene ¿no? chance, no, más bien es para corregir efectivamente estos errores. Esta es una regla relevante para tenerla presente. Esa sí es una ayuda al contribuyente. Sí. Detectas un error y tienes hasta el 28 de febrero. Si con esa regla ya les estés de utilidad, ya esta charla habrá valido la pena. Y sí, Esa es muy pero relevante. imagínate mañana, o sea, mañana en el curso que se va a tratar con toda profundidad, que por cierto antes de terminar el programa damos la información del curso, pero la relevancia, amigo, la relevancia de poder corregir la nómina que tuviera errores u omisiones, porque ¿cuál es el efecto que tenemos en este año con esa nómina, amigo? Sí, claro. ¿Qué es lo que sucede? Pues esta información la tiene que actualizar el SAT en su página de internet, pues, para el efecto de las declaraciones, Ujú. pero también para la persona que paga esa nómina, pues tiene que reunir los comprobantes. Recordemos que la ley da hasta que se presente la declaración anual, aunque la regla ya nos está dando el 28 de febrero, pero tenemos ese término para tener los comprobantes de las deducciones. Claro, Entonces, porque ahora recordamos que en tratándose de la deducción de los sueldos y los salarios, pues es con base en la información de esos FDIs que fueron emitidos. No permite la manipulación de esa información en la declaración, que esa es la tendencia, que ahorita que entremos a renta, por ejemplo, en reciclo va a ser así, pero ay amigo, yo creo que ahí eso trae un fondo, ¿no? La tendencia va a ser que ya toda la información de nuestras declaraciones sea con base precisamente en los FDIs que han
venido a tener una relevancia muy importante pues en la vida de los contribuyentes. Y bueno, comentábamos también hace rato que siguen habiendo, bueno, se dejan sin efectos o se deroga la información contenida en reglas que tiene que ver con la emisión de los CFDIs a través de mis cuentas, que es el que utilizaba o que va a seguir utilizando el RIF, y los CFDIs de nómina, pero que como tú bien ya comentabas, seguramente en alguna modificación a la resolución miscelánea se va a dejar aclarar esta situación. Y ya para cerrar rápidamente el tema de Código Fiscal de la Federación, una de las reformas que más pues revuelo causó, sobre todo en lo que tiene que ver con el gremio de la contaduría pública, es la relativa al dictamen de los estados financieros para efectos fiscales. Se amplía el rango de contribuyentes para que entonces sea obligatorio que aquellos con ingresos mayores a 1.650 millones de pesos obligatoriamente dictaminen sus estados financieros. Mas, sin embargo, se establece por ahí una responsabilidad incluso de carácter penal para el auditor si no denuncia, ¿verdad? Denuncia, fíjate nada más, denuncia si durante el desarrollo de su revisión pues tuvo conocimiento de que hubo cosas que fueron indebidas, ¿no? Entonces, hay una serie de reglas en la resolución miscelánea relativas al dictamen, pero bueno, rápidamente para comentar algunas, las más trascendentes. Hay una en relación con el 32A, segundo párrafo, referente a la obligatoriedad del dictamen, y que al tratarse de una disposición sustantiva permitirá interpretar que la obligación de presentar estos dictámenes fiscales es para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2022. Es decir, pues tú presentarías el dictamen en 2023, ¿sí? Y que para los que opten por hacer dictaminar sus estados financieros por el ejercicio fiscal del 2021, pues este debe presentarse a más tardar el 15 de julio del 2022. Pero hay una regla que establece que cuando el contador público inscrito tenga la responsabilidad de informar a la autoridad que el contribuyente incumplió con disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, pues es aplicable a los dictámenes fiscales que se presenten a partir del 1 de enero de 2022. Esto nos llevaría entonces a interpretar, amigo, que si alguien opta por presentar el del 2021, sí tendría la obligación de denunciar y no queda exento porque habla de los dictámenes que se presenten a partir del 2022. El del 2021 lo presentas en 22. Aun y cuando la obligatoriedad para los contribuyentes de ingresos de 1.650 millones, sí lo vas a presentar, pero hasta el 23. ¿Cómo ves esa cuestión, amigo? Sí, bueno, es que muy acertadamente lo dices, la obligación del dictamen nace el 1 de enero del 2022, pero entonces todo el ejercicio anterior ya no está cubierto por esta norma, No. Sería a partir de ahora, Ajá. Se deberá presentar en el 2023. Correcto. Pero luego viene esta otra regla que establece un tipo penal, porque establece un tipo penal. Sí. Pero esta regla empieza el 1 de enero, entonces quien cometa la conducta que ese artículo señala a partir del 1 de enero ya es sujeto de una responsabilidad por la comisión de ese delito. Con independencia de si en este momento el dictamen es obligatorio o no, una persona lleva a cabo un dictamen para efectos fiscales, no advierte una omisión de parte del contribuyente y entonces comete el acto que la ley señala como delito. Entonces, desde luego que sí podría incurrir en una responsabilidad penal. Y ya lo dijiste tú, podría, porque no hay una regla expresa como tal. Esto surge de la interpretación que hacemos de las mismas. Claro. Pero una regla expresa que establezca de manera clara, como debe de ser,
que facilite la comprensión de la disposición, que es el fin último de la resolución. Pues no está hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte. Pero bueno, vamos a dejarle con Código Fiscal de la Federación. Es una probadita nada más. Vengan ustedes, asistan mañana a este curso del análisis de la resolución miscelánea. Tenemos la modalidad de virtual, afortunadamente atendiendo a las medidas sanitarias. Bueno, ya cumplimos con el cupo establecido de 70 personas presenciales, pero lo pueden ustedes acceder al mismo a través de la modalidad virtual o vía remota, pero no deje de presenciar y de aprender, porque eso es de lo que se trata. Como ven, la autoridad viene con todo. Vámonos a ISR, amigo. Pues las reglas hoy por hoy que están marcando el paso, pues son las que tienen que ver con el famoso RECICO, régimen simplificado de confianza. ¿Cuáles son las que más te llaman la atención? ¿A cuáles hay que ponerles especial cuidado, amigo? Porque está muy tramposo este régimen. Sí. A mí me gustaría comentar esta que si incumples o te ubicas en alguno de los supuestos para no ser reciclo, te sales del régimen, pero te sales desde el 1 de enero. Sí. Esa se me hace relevante Muy y relevante. peligrosa. Sí. Y es todo lo que comentas, trae trampa y demás. Entonces, ¿cuáles son esas causales por las que uno puede salir del reciclo? Está muy fácil de caer, ese es el problema también. Sí. Es atractivo, porque evidentemente habrá contribuyentes a los que les convenga por ser tasas impositivas muy bajas. Pero también es muy fácil salirse. Y lo que dices, no, la disposición establece que excediendo los ingresos o cayendo en alguno de los supuestos, pues a partir del mes siguiente te vas a la sección 1. Pero la regla dice que no. Entonces, ¿cómo está ese tema de que la regla te dice no, te sales y me presentas lo complementario? Cuando la ley te dice que es a partir del siguiente mes. ¿Qué va a pasar ahí, amigo? Este es un ejemplo clásico donde la regla verdaderamente va más allá de lo que establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ya se está estableciendo una obligación para el contribuyente de que habiéndose ubicado en alguno de los supuestos y sale del reciclo, tiene que presentar sus declaraciones complementarias desde el 1 de enero. Entonces, si no queremos acatarla, tendríamos que hacer valer los medios de defensa y empezar a tributar a partir del mes siguiente. Pero aquí se presentan muchos riesgos porque como ya me van a sacar del régimen, ya la autoridad me va a tener como un incumplimiento en mis declaraciones que según la autoridad debí presentar desde enero. Sí. Entonces, me puede inclusive restringir el uso de los sellos, que es lo que estamos comentando hace un momento. La irregularidad. Una irregularidad. Si yo me voy a pelear, un litigio dura 1 año y medio. Entonces, en lo que dura ese litigio, yo ya me pueden restringir el uso de los sellos y puedo estar en una situación donde ya no puedo emitir comprobantes. Sí. Que ahí nos colgamos de otra reforma. Sí. Sí está muy agresivo esto. Sí. Que si una persona moral tiene irregularidades o una persona física también, le van a poder restringir el uso de los sellos a otras personas morales que tengan un socio en común. Entonces, hemos comentado que esta es una reforma COVID porque te contagias. Una reforma COVID. Omicron, ¿no? Omicron. Te contagias de las irregularidades fiscales Sí. de otro contribuyente. Sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos estar otra vez muy pendientes. Ahora más que nunca se necesita un asesor, Sí. pero también se necesitan controles dentro de la organización de cumplimiento de todas las obligaciones. Claro. En el tema, y volvemos a los CFDIs, que es, pues es la piedra angular de la fiscalización en este país. ¿Qué pasa si cancelas un CFDI estando en el reciclo? También ¿Qué va a pasar ahí? Estás poniendo así como que el dedo en la llaga. El reciclo de una forma que a mí se me hace como excesiva, pero no se advierte que sea un error. Si en el reciclo cancelas un comprobante fiscal, se configura la comisión de un delito. Imagínate nada más. De un delito por cancelar un CFDI. Oye, para los que nos están escuchando, contadoras, contadores, practicantes, es que fue un error de dedo.
Imagínate ahora los errores de dedo, los costos que pueden tener. Porque te tener. puedes equivocar en la emisión Sí. de un comprobante. Pudiste haber consignado un artículo que no era. ¿Qué pasa si hay una devolución de mercancías? Ese es otro gran tema, porque este famoso reciclo, una de sus características, y también esto lo dice miscelánea, es que la autoridad nos va a mandar prellenada la declaración. Con base en esos FDIs. Con base en esos FDIs. Y no establece un mecanismo para disminuir esos comprobantes con descuentos o devoluciones. No establece un mecanismo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pagar lo que la autoridad nos diga, y si no estamos de acuerdo con esa cantidad que se pague, también nos dice esto la miscelánea, tú paga. Y después de que pagues, puedes presentar tu declaración complementaria, donde ya corrijas el error que supuestamente detectaste, ¿no? Pero habrá que tener mucho orden en la emisión, lo que decías hace rato, de ese CFDI. No es nada más que, pues, cancela la factura, ¿no? Porque muchas veces no se hacen los comprobantes correctos y cancelabas la factura. Pero hoy el cancelarla te lleva a que te salgas del régimen y que cometas un delito. Y que cometas un delito, eso es grave. Es muy grave. Y que además, al momento de presentar las declaraciones, la autoridad probablemente no te descuente el monto de ese comprobante, porque no hay un procedimiento. Entre las bondades que según tiene este régimen, pues se consigna dentro de donde se señalan las obligaciones, no se consigna que estén obligados a llevar contabilidad. Y eso como que le gusta luego a ciertos contribuyentes. Ay, no voy a llevar contabilidad. A ver, espérame. Pues a lo mejor para efectos fiscales no, pero hay otras disposiciones que te obligan a llevarla. Es correcto. La contabilidad también está establecida como una obligación en el Código de Comercio. Entonces, todas las personas que lleven a cabo actos de comercio, que sea esa su actividad, que sean comerciantes, están obligadas a llevar su contabilidad. Pero además, para una adecuada toma de decisiones, se tiene que llevar la contabilidad. Entonces, sí va a ser necesario, creo que estamos cayendo en cuenta que sí va a ser necesario el contador. Pero además hay un supuesto en este famoso reciclo de que debes de tener todos tus FDIs de gastos y de inversiones. Y si no los tienes, te sales del reciclo. Sí. Entonces, ¿cómo está esta situación de que no lleves contabilidad, pero debes de tener todos tus comprobantes de gastos e inversiones? Claro. Muy importante, porque también, ¿qué pasaba en el RIF? Oye, pues es que, pues al fin como tengo el impuesto subsidiado, pues no importa que no tengas las facturas o los comprobantes. Pero ¿qué decía la autoridad también? A ver, ¿cómo es que tú vendes algo que no compraste? ¿No? Una presunción, así es. A ver, tú vendiste 10 teléfonos, pero no tengo ningún comprobante que tú los adquiriste previamente, ¿no? Ah, pues ahí ya se pueden detonar otro tipo de situaciones que ponen en riesgo al negocio. Chico, pequeño, grande o gigante, como sea. La información contable siempre será muy importante, como decías tú, para la toma de decisiones, para darle rumbo al negocio, independientemente del tamaño. Un sector de contribuyentes que se vio afectado con la reforma son los de las actividades primarias, amigo. Desaparece este régimen y ahora se van al reciclo también con ciertas características, ¿no? Es correcto. Este sector, pues, es los agricultores. Y están en esa etapa, yo no sé si todavía, como dicen que siempre que hay una pérdida, hay unas ciertas etapas que dicen los psicólogos. Sí. Una es la del shock, que no lo puedes creer, y otra es la negación. Sí. Y dices, no, esto no me puede estar pasando a mí. Pero sí. Y luego la resignación, ¿no? Y ya luego viene la resignación, la aceptación. Y... Sí. Entonces, en esa etapa están los agricultores. Creen que esa regla, que puede haber un error, que no es cierto que su régimen que han tenido por tantos años se los hayan quitado. Pero pues déjenme decirles que inclusive creo que esto fue una reforma en esa parte muy dirigida, fue un disparo con precisión hacia ese sector de contribuyentes. Sí. Porque una de las cosas que hacían mucho, todo esto se va a analizar mañana con más detalle, pero una de las cosas que era una práctica común es que una persona que tenía una huerta que producía alguna cantidad interesante de fruta, se le hacía muy fácil dar de alta a la esposa, al hijo, a los hijos, al primo, a los trabajadores,
y tenían el montón de cuentas bancarias con todos para ir aplicándoles la exención a cada uno. Ujú. Una de las cosas que establece el RECICO, porque ahí es a donde los mandarían, es que si somos parte relacionada con algún otro RECICO, ya no vamos a poder No ser puedes RECICO. estar ahí. Entonces, si tú quieres la exención de los 900,000 pesos y tu esposa es también RECICO, ya son partes relacionadas y ya no pueden, ya uno de los dos ya no puede ser RECICO. Se tiene que ir a la sección 1. Se tendría que ir a la sección 1, a un contribuyente como normal, Y ahí no tiene la exención. y ahí no tiene, ahí tiene cero exención. Porque en Reciclo tienen hasta 900,000, pero en la sección 1 no. No. ¿Y qué pasa, amigo? ¿Qué pasa si ese agape se excede los ingresos o cualquiera de las causales se sale del régimen? Pues se regresa, ¿no? Dices, todo el ejercicio y sin la exención. Y eso sería muy riesgoso. ¿Por qué? Porque este agape, pensando que es exento o que están exentos sus ingresos, la práctica común no recaban comprobantes de nada. Sí. O uno que otro, pero más bien casi por error ahí les están llegando comprobantes. O entonces, no tienen comprobantes porque están exentos y si lo sacan del régimen, de pronto desde el 1 de enero tendrían que volver a hacer su contabilidad normalita, pagar el impuesto, pero ahora sin comprobantes porque no han tenido ese cuidado. Por eso reviste una importancia muy grande el hecho de que se establezca como obligación que cuenten con los comprobantes que amparan inversiones, adquisiciones de mercancías, servicios. Porque si te sales, pues imagínate, ya por lo menos tienes esos comprobantes y vas a tener deducciones. Sí, sí, sí. Porque de lo contrario, y vas a tener IVA acreditable, porque de lo contrario no lo tendrías. Y como ya eres sección 1 y cambia toda la dinámica para poder determinar el impuesto, en Reciclo pues nada más aplicas el porcentaje sobre los ingresos efectivamente cobrados, con base en CFDI, que no con estado de cuenta, con CFDI. Sí, porque claro. ahí tienes que, de manera muy precisa, establecer si es en una sola exhibición, la forma, o si es diferido. Pero si no tienes esos comprobantes y te sales y te vas a sección 1, híjole, va a ser de mucha ayuda que sí los tengas y registrados en contabilidad, aunque te hayan dicho que no estás obligado a llevarla. Claro. Entonces, sí se vuelve, o sea, a los agricultores he visto que ha habido personas que se acercan diciendo, no, hombre, no, eso va a cambiar, se los van a quitar, pero no creo que lo vayan a quitar, desafortunadamente. Así van a estar. Tenemos los fe y reciclos. esperanza. Pues, sí, Fe y esperanza. esperanza, ¿no? Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza. Ajá. Entonces, muchas veces, pues el agricultor quiere oír que le digan, sí, vas a seguir como antes, pero esto ya cambió. Ya cambió. Ya cambió, entonces. Pues está muy interesante, amigo. La verdad es de que tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados. Y bueno, pues aquí en el Colegio de Contadores es la misión que tenemos de poder preparar a todos nuestros asociados, al público en general en estos temas, que debemos de verlos como lo que son. Son temas que ya están ahí, aprender a convivir con la autoridad, aprender a disciplinarnos financiera, fiscalmente, patrimonialmente, porque ahorita que comentas de estos agricultores que están negados y están choqueados todavía de que esto no puede ser, pues la verdad es que ya es, y que los plazos están corriendo, y que debemos de ayudarles, que es nuestra misión, es nuestro trabajo, a crear la estructura que les permite el cumplimiento. Porque recuerdo alguna reunión cuando empezaba la obligatoriedad del comprobante fiscal digital por internet, una reunión que hubo por allá en la Ciudad de México, con un personaje de las más altas esferas del SAT, y que hablaba y que dio toda la exposición de lo que era el comprobante fiscal, cómo debía emitirse, cómo debía hacerse, y que entrábamos todos. Y había participantes de todos los sectores productivos del país. Y recuerdo la intervención de un señor que él era un representante de vendedores de un mercado, y él toma la palabra y se levanta y pegándole a la mesa dice, a ver, yo me dedico a vender pescado.
usted va a querer que yo cuando agarre el pescado le quito las escamas y le hacía, ¿no? Y le saco las vísceras y hago el corte. ¿Usted quiere que yo vaya a una computadora para emitir una factura? ¿Cómo va a ser posible eso? Y el bullicio, sí, ¿cómo? Este funcionario, muy inteligente, le dice, mire, si usted no tiene la capacidad para adecuar su negocio y que le permita cumplir la ley, quite su negocio. Eso le dijo. Eso le dijo, quite su negocio. Claro, es una respuesta fuerte, suena fuerte, pero si nosotros analizamos lo que ha sucedido de 2010 para acá, lo estamos viviendo. La fiscalización digital es una realidad. La optimización de los tiempos en los que lleva a cabo la autoridad su fiscalización, pues han sido, la verdad es que hay que reconocer la gran capacidad que han tenido en ese sentido, ¿no? Creo que ha faltado un poquito también de sensibilidad para poder entender que hay cosas que son verdaderamente muy complicadas de llevar a cabo, pero ya está. Y aquí en el colegio, bueno, pues estamos preocupados porque estén capacitados. El doctor David Misael Fuerte Garfias estará el día de mañana. Lo acompañan nuestros queridos amigos, el doctor Rodrigo Servín Mesa Ramírez y nuestro querido amigo, el maestro en fiscal, contador público certificado, Ramiro Humberto Ortega Campos. Son los tres autoridades y de las voces más autorizadas, más especializadas para tratar los temas fiscales. Y qué honor que podamos tenerlos aquí en el colegio el día de mañana, capacitándonos en el tema de la resolución miscelánea. Pues, queridos amigos, llegamos al final, amigo. ¿Algún mensaje para nuestros queridos, nuestro querido auditorio que a lo mejor ya hasta nos cortaron de nomás de pensar todo lo que viene? Bueno, el mensaje es que hoy más que nunca tenemos que estar preparados, porque es la herramienta que tenemos para poder evitar este tipo de actos que, en mi opinión, son muy agresivos, inclusive casi algunos hasta abusivos. Pero si no estamos preparados, difícilmente vamos a poderlos enfrentar. Entonces, es además nuestro principal activo, nuestra principal herramienta de trabajo. Capacitarse es lo que tenemos que hacer ante este tipo de reformas. Y en eso, pues, quiero agradecer la forma tan magistral que has venido conduciendo el colegio y todos los temas aquí. Entonces, aquí acérquense a su colegio. Muchas gracias, amigo. Aquí está el agua que te bebía. Pues, amigos, muchas gracias. Acérquese a su contador. Si usted es un empresario, una persona de negocios, un comerciante, tenga cuidado. Ya no es como antes. Es que esta es una tiendita de abarrotes chiquita. Es que esta es una papelería chiquita, no pinta. Es que esta es una senaduría, este es un puesto de tacos. Todos estamos en la órbita del fisco y viene por nosotros. Quiere ampliar la base de contribuyentes, quiere vigilarnos, y si ya le impusieron o le quitaron tantos beneficios a un sector tan importante como el de los agapes, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, pues imagínense cómo viene lo demás. Acérquese a su contador colegiado, acérquese a su contador certificado. Muchas gracias, agradecemos a Periódico Provincia por las facilidades para poder llevar a cabo este programa, por supuesto a Grupo Ideas, a Alexis aquí en los controles. Un abrazo, Alexis, como siempre, muy eficiente. Les mandamos un abrazo a la distancia. Este es el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, su programa Generando Valor. Nos vemos el próximo lunes y los esperamos mañana en punto a las 16 horas en este curso. Acérquense a nuestros medios de contacto para que puedan acceder ustedes a este curso tan relevante que viene. Y bueno, también tendremos otro más adelante donde específicamente trataremos todo el tema del reciclo y cómo viene o cómo va a venir a trastocar la vida que estamos llevando en materia fiscal de nuestros negocios. Muchas gracias. Roberto Estrada, a sus órdenes. Que pase muy buena tarde.